Las opiniones vertidas en el próximo programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Somos Pichilemu. A continuación, a través de Radio Somos Pichilemu FM, presentamos el programa Tejiendo Ilusiones. Un espacio de conversación y análisis de la política nacional, local y educación previsional. Conducen don Manuel Cofré de la coalición Apruebo Dignidad y asesor laboral y previsional. Pablo Canales Arabia, abogado y dirigente social. Joel Paz, titiritero y artesano perteneciente a la CENACH. Y don Anacleto, apitutado político. Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Ilusiones. Vale. Hola, hola, muy buenas tardes. Los saluda Pablo Canales Sarabia, abogado, muy contento de estar aquí un sábado más en tu programa, su programa, el programa de todos, Tejiendo Ilusiones, en este sábado 16 de septiembre. Estamos con un poquito de agua, está anunciado ahí un poquito de agua. Esperemos que estén todos los emprendedores, todas las fondas, todas las ramadas preparados para estas horitas, estos minutos que va a haber un poquito de agua. Esperemos que no sea mucho, que vaya pasando, que sabemos que hay muchas ganas de celebrar, de compartir en familia, de bailar unos pies de cuecas, así que no queremos que se forme tanto barro en nuestra comuna. Saludar al sector rural, al sector urbano, a todos quienes nos están escuchando, quienes están sintonizando la radio Somos Pichilemu en el 106.7, a todos los amigos que se conectan también ahí en el Instagram, en el Facebook, saludarlos, esperando que tengan un gran fin de semana, unas grandes celebraciones de fiestas patrias y reiterar, eso sí, el llamado a la prevención, a la precaución. Si va a conducir, no manejar, por favor. No queremos estar el día miércoles lamentando estas cifras negras que hay todos los años de algunos accidentes, de algunos fallecidos que lamentablemente se asocian a estas celebraciones. Así que reiterar el llamado desde este programa a la responsabilidad, a pasarla bien, a carretear, a bailar, a zapatear, pero siempre con mucha responsabilidad, porque no queremos estar lamentando accidentes en nuestra comuna, en nuestra provincia, en nuestra región y por supuesto que a lo largo y ancho del país, donde sabemos que hay grandes fiestas. Quiero empezar saludando a don Carlos Hugo Bozo por una chicha que nos dio de probar aquí, don Jorge Vargas, el Cote. Está muy rica, está dulcecita, así que voy a hacer un saludo ahí para los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo. Salud. Está muy rica la chicha de don Carlos Hugo Bozo del restaurante La Caleta. Salud. 6 luquitas los 5 litros. ¿A cuánto? 6 los 5 litros, está barata, está buena. Don Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todas y a todos, nuestras vecinas y nuestros vecinos de nuestra querida y amada comuna de Pichilemu. Bueno, me ausenté durante la semana, supe que hizo bastante calor, donde andaba también hacía bastante calor. ¿Ya? Me recibió con una llovizna bastante interesante y rica, de esas que mojan de verdad. Sí, está mojadora. Exactamente. Pero bueno, con esta chicha que nos acaba de dar aquí el compañero Jorge, el compañero Jorge, bastante buena, así que vamos a salir coloradito. Bueno, en el caso mío un poco moradito, ¿ya? No me da para colorado. Bueno, faltó don Anacleto, que está nuevamente, bueno, ustedes saben que él siempre le deja muy en claro que su pensión no le alcanza, así que tiene que dedicarse a hacer pololitos y trabajar. Así que desde aquí un saludo grande a don Anacleto, ¿ya? Y espero que regrese pronto a nuestra comuna. Así que, bueno, partamos con lo que siempre tratamos de incentivar en nuestra comuna, pues, amigo mío, que es... Y ahora sí que se nos vienen Sí.
varias Muchas, cosas interesantes. muchas Usted se las sabe actividades, todas, sí. así que pónganlo. Empezando por la Feria de Emprendedores y Emprendedoras en la Plaza Prat, que deben estar ahí estoicamente resistiendo estas gotitas. Están... Ahora, estoico también van a Sí, ser. también por esta gotita deben estar ahí un poco afectados, pero saludar ahí a todos los emprendedores y emprendedoras de nuestra comuna que están en la Plaza Prat, más o menos desde las 11 de la mañana, van a estar por todo este fin de semana largo de celebraciones, así a toda la gente que quiera comprar algún recuerdo, llevarse para Santiago alguna plantita, algún recuerdo en madera, tablas de picar, hay masajes también, hay tejidos, hay gorros, hay ropa reciclada, así que todos invitados ahí. Hay unas maravillosas piedras pintadas también que hace ahí la tía Irene, hay tazas personalizadas, hay, como te decía, tablas de picar, artículos de madera, cosmética natural, bordados, tejidos, así que todo a visitar la Plaza Prat, los emprendedores. Bueno, y también, bueno, hay hartas personas que vinieron, turistas, ya. Sí. Ingresó bastante gente que viene a disfrutar de estas fiestas patrias acá en nuestra comuna. Ya, reiterar lo que tú decías, Pablo. Sí, la invitación para que visiten la feria porque va a estar todo este fin de semana y, como tú bien decías, se ve harto flujo de gente. Aprovechen de ir acá, güey. Muchos colegios dieron feriado, dieron esos 3 días que van a haber de la próxima semana, así que toda esta semana va a estar bien concurrida nuestra Cuando comuna. hagan asado, sal de Cahuil. Eso, por supuesto, sal favor, de mar, sal de costa. Sal, claro, que quedan pero maravilloso y exquisito. Ya, a mí siempre me elogian cuando voy a cualquier lugar, cuando voy donde mis amigos, les llevo sal de Cahuil y créanme que quedo como rey. Así que es. vayan a Cahuil a comprar la artesanía y la sal. Así que, pero hay hartas fondas. Sí, no, eso era para empezar solamente la emprendedora ahí de la Plaza Prat. Tenemos, también, como bien se mencionaba aquí en la radio hace un ratito, el desfile, la Misa Acción de Gracia y el desfile cívico-patriótico, tanto en Cahuil, que se va a desarrollar el día de mañana, el día domingo, a eso de las 11 de la mañana va a empezar ahí frente a la escuelita de Cahuil el tradicional desfile, y luego va a ser en el sector de Cardonal de Pan y Lonco, a eso de las 16 horas. Así que toda la gente invitada que quiera ver una linda celebración tradicional, como es este desfile cívico-patriótico y misa de acción de gracias, tanto en Cahuil como en Cardonal de Pan y Lonco. Y el día 18, propiamente tal, el día lunes, va a ser el Te Deum de Fiestas Patrias y el desfile cívico-patriótico aquí en el centro de Pichilemu, en la avenida Artúzar, frente al Teatro Pista Municipal. Así que toda la gente, todos los turistas que quieran disfrutar de esta maravillosa y tradicional fiesta y celebración, sabemos que desfila gran parte de tanto la civilidad, muchas organizaciones como Carabineros, Fuerza Armada, así que todo es un desfile muy bonito. Los niños están muy felices de participar en ese desfile, así que todos invitados a participar en él. Perfecto. Y fondas, propiamente tal, la fiesta. Lo que todos quieren escuchar, sí, principalmente. Lo que todos quieren escuchar. Bueno, el sector rural está en la cancha de Cahuil, hay organizada ahí una fonda. En general, todas estas fondas van a tener comida típica, tragos típicos, terremotos, chichas, vino tinto, empanadas, anticuchos, juegos para toda la familia, como te decía, en la cancha de fútbol de Cahuil, organizada por el Club Deportivo Unión Cahuil. También en el sector de Cogil, el maravilloso sector de Cogil. Tuve la suerte de estar en la semana en el sector de Cogil, está muy bonito, todo verde, está maravilloso Cogil. También ahí invita a don Matías Cornejo. También en el Camping Millaco, en el sector de la antigua Balsa, también va a haber ahí una mini ramada. Y en el sector urbano, organizada la mayoría por los clubes deportivos de nuestra comuna, tenemos al frente de la ex estación, organizada por el Club Deportivo Estrella Olímpica, también organizado por el Club Deportivo Independiente, ahí al lado, a un costado de la pista municipal. También van a estar ahí con comida, tragos típicos. En el sector del Llano, organizado por el Club Deportivo Ciclón de la Costa, ahí en calle Urriola, con esquina Manuel Rodríguez, también lo mismo. Y también la feria artesanal de la agrupación Manos de Mujer, a un costado de la Capitanía de Puerto, también va a estar con comida y tragos típicos. Y bueno, la chúcara, que es tradicional ahí en el sector de las comillas, una fonda que está casi todo el año. En el sector de Cardonal de Panilonco también está la ramada Donde Camila, que también funciona gran parte del año. Y bueno, la fonda oficial, que está en el sector de Puente Negro, ahí en la entrada de Pichilemu, yendo hacia Camino de la Quebrada del Nuevo Reino, está la fonda oficial organizada por el Club Deportivo Unión Pichilemu. Y en Barranca, que no se queda atrás, está la fiesta familiar de los amigos de la Garza Cuca,
Empezaba a eso de las 12 horas, es con entrada liberada hasta eso de las 4 de la tarde. También ahí va a haber música en vivo, va a haber circo con los amigos de Pacari Circo, van a haber comidas, vestibles y estacionamiento. Y la música en vivo va a estar a cargo de los Costinos, las Corraleras, El Gallo, las de a bordo, Mambo de a litro, con las tradicionales ahí cumbias de este grupo, agrupación pichilemina Mambo de a litro. También el club de la... el club de la... Bueno, se me perdió ahí el club. Va a estar Bafop también, el ballet folclórico pichilemo, que se ha estado luciendo en grandes presentaciones de nuestra comuna, y también va a estar la batucada Son de Costa. Así que harta actividad en Manuel. O sea, podríamos pedir que el miércoles sea feriado, porque yo creo que con tanta... Estaría bueno, toda la semana. Con tanta cosa donde ir y querer asistir, obviamente que nos va a faltar tiempo. Hígado también nos va a faltar, así que... hay que avanzar, ¿no? El Club de la Cueca era. Se me enredó la letra, era el Club de la Cueca ahí en la Garza Cuca, en el sector de Barranca, 16, 17 y 18 de septiembre. Perfecto. Bueno, pasados ya los avisos, ya vamos a lo que nos convoca, como dijo un gran amigo mío, ya que es lo que es nuestro programa, previsión y política. Partamos por la política, ya. Se acaba de conmemorar los 50 años, estimado amigo Pablo, ya desde el quiebre democrático en nuestro país, un 11 de septiembre, en donde el gobierno invitó a una conmemoración por los 50 años del comienzo de la dictadura, digamos, y del golpe de Estado. ¿Cuál es su impresión, amigo mío? Mi impresión, bueno, creo que el gobierno pudo controlar la agenda. Creo que eso es muy importante, que era una fecha que había que tener la agenda, tenía que llevar el gobierno, y eso es súper destacable. Hubieron gran variedad de actos, por un lado como institucionales, quiero destacar eso, pero quiero destacar mucho más y hacer mucho más hincapié en la sociedad civil, cómo se organizó. Sí. La cantidad de manifestaciones culturales, Manuel, que hubo a lo largo y ancho de nuestro país, por supuesto que incluido Pichilemu. También tuvimos un acto atrás, cultural. Ha sido impresionante. Bordados, música, teatro, la oferta cultural en Santiago de teatro, de obras que se dieron en el periodo de la Unidad Popular es impresionante. Conciertos, ha sido manifestaciones culturales de verdad que muy ricas en cultura, en manifestaciones artísticas, y creo que eso va a quedar, que es lo mejor. Hoy en día existen los registros audiovisuales, podcasts. Entonces creo que las manifestaciones culturales en torno a esta conmemoración son muy destacables y van a perdurar a lo largo del tiempo. Ahora, estrictamente lo que es política, claro, hubiéramos querido que hubiera habido un poquito más de que esta famosa declaración que quiso el gobierno que firmaran todo hubiera sido transversal, hubiera sido firmada por todos. Lamentablemente no se dio. En ese sentido, uno hubiera esperado más de los sectores políticos. Incluso en la semana, no sé si viste que primero se había dicho que el Senado había sacado un acuerdo, pero en realidad no estaba como tan compartido por todos los sectores. Entonces al final no hubo, como que la política no se pudo poner de acuerdo ni siquiera en esto que era, creo que algunos mínimos históricos. No nos vamos a poner de acuerdo en qué tan bueno fue Allende, qué tan bueno fue el dictador para ciertas personas. Creo que en eso nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero sí en la condena de la violación a los derechos humanos, en la condena del quiebre democrático. Sí eran mínimos que 50 años después podríamos habernos puesto de acuerdo, y en ese sentido a la política nuevamente quedó al debe. Yo creo, a ver, quiero hacer un análisis un poco, todos los que nos escuchan saben perfectamente cuál es mi opción política, ¿ya? Mi partido político, y no sé, yo me quiero imaginar el holocausto nazi. Partamos por el holocausto nazi, que 1940 y tanto, ¿ya? Hacia un pueblo, ya como fue el pueblo judío. Si uno mira la historia, el pueblo judío es de tendencia de derecha, ¿ya? Pero sin embargo, los de izquierda, mi partido, nunca hemos tenido o sea, no hemos tenido dobles lecturas para poder condenar todos los hechos, los horrorosos hechos, porque
Yo me quedo con las palabras de alguien que en un matinal se lo dice a un alcalde, donde le dice: alcalde, esto no fue una violación de los derechos humanos. Esto prácticamente fue un exterminio. Una masacre. Una masacre y un exterminio, que fue lo mismo que intentó realizar el pueblo alemán, digamos, el pueblo, los nacionales socialistas, ¿ya?, al pueblo judío. Fue una masacre. Acá fue exactamente lo mismo. Fue una masacre al pensamiento. Fue una masacre a aquellas personas que tenían, digamos, una forma de hacer política distinta, ya que es obviamente a todo el sector de la izquierda, háblese socialista y principalmente hacia los comunistas. Entonces, pero nosotros nunca hemos tenido, como comunistas, nunca hemos tenido un doble discurso. Creo que la masacre del pueblo alemán hacia el pueblo judío, ya, creo que es horroroso y tenemos que condenarlo todos los días de nuestras vidas, ¿ya? Y la derecha en nuestro país, me van a disculpar aquellos que son de derecha, pero a lo mejor obviamente pueden haber algunos que no pensaron como sus líderes. Para mí entender, actuó como la derecha de nuestro país, fascista, pero a nivel ya enormes, una derecha fascista, ¿ya? Y una derecha que simplemente llegó en un momento a tratar e intentar nuevamente de desviar todo esto a un buen, mediano o mal gobierno Allende. Les quiero recordar a todo el mundo que el gobierno Salvador Allende, del socialista Salvador Allende, del marxista Salvador Allende, fue electo democráticamente, ¿ya? Es como que si, no sé, en este país fuéramos, no sé, es como lo que ocurrió con Piñera. Si el Piñera en un momento estuvo colgando de un hilo de votarlo, y ahí, un poco saliéndome de lo que estoy conversando con respecto a la conmemoración, creo que hasta la derecha es injusta con el presidente Boric, porque quien salvó a Piñera fue el presidente Boric, ¿ya? Así es. Entonces, hoy en día ni siquiera le tienen respeto por lo demócrata que fue Boric, ¿ya? Porque el resto, de una u otra forma, ya simplemente era la oportunidad, no para vengarnos, jamás vamos a hacer eso, pero sí era la oportunidad para dejarlo, digamos, en status quo, digamos, ese gobierno. Pero Gabriel Boric, acuérdense muy bien que él firmó una nota donde el punto número 1 era la constituyente, sí, ya que después se transformó en lo que se ha rechazado, y famoso yo creo que acuerdo del 19 de noviembre. Exacto, y lo más seguro que se rechace nuevamente, así como va, ¿ya? Sí. Y no dicho por mí, sino que dicho por el presidente de la Cámara de Diputados, hasta el presidente de la Cámara del Senado también, como que aún siendo UDI, aún así, igual como que no es capaz de decir que se apruebe, porque no está yendo hacia los mínimos comunes denominadores, digamos, o de acuerdos que se habían llegado a entender en nuestro país. Sí, yo me quiero detener un poco en eso. Me ha tocado ver esta semana hartas series. Ayer vi un poquito hasta donde me aguantó el sueño, Isla Dawson en el TVN. La justificación en ese momento, en el año 73, lo asocio mucho a lo que pasó con el apruebo del tema de que te van a quitar la casa, que la campaña del terror, la mentira, como en ese momento se usó lo mismo, de que habían 50.000 cubanos, de que el pueblo estaba armado, del famoso Plan Z, pero, ¿sabes, que Pablo? después... Déjame terminar. ¿Sí? O sea, esa era la justificación. Y claro, los militares en ese momento y la gente derecha creía todo esto. ¿Qué pasó? Que el golpe, nunca se encontraron los 50.000 o no sé cuántos miles de cubanos, no estaban aquí, nunca se encontraron las armas, que supuestamente el pueblo estaba armado, y qué más justificativo de que no hubieron enfrentamientos. Como tú bien lo dijiste, fue una masacre. O sea, el pueblo no estaba armado. No estaba armado. Yo sé que hay sectores que critican a Allende por lo mismo, porque si Allende hubiese sido menos democrático, de verdad hubiese armado al pueblo, y sí hubiera habido una guerra civil con todas las de la ley, como ocurrió en España, que un poco fue el símil de lo que pasó aquí en Chile. Pero Allende nunca quiso armar al pueblo. Al contrario. Siempre fue demócrata, y por además, eso se le reconoce en todo el mundo. Exactamente.
Y mira, y perdonen si a lo mejor, bueno, siempre tendemos a irnos, pero más que a la izquierda, analicen un poco lo que ocurrió. O sea, Estados Unidos desclasifica información preponderante ya de lo que ocurrió y cómo se llevó el golpe. Si el golpe de Estado estaba preparado desde la votación de Frey, acuérdense que Frey, ya Alessandri se baja y le dan digamos, el apoyo a Frey, porque quien iba a ganar era Salvador Allende. Claro, el año 64. Exactamente, él iba a ganar. Entonces, desde ahí se comenzó a fraguar el golpe de Estado y la CIA. Yo creo que hoy en día habrá alguien que tendrá la capacidad de salir a decir que todo eso era una mentira, ¿ya? Cuando la misma CIA está desclasificando los informes. O sea, esta milicia, ¿ya? fue capaz de matar a través de actos terroristas a 2 comandantes en jefe. O sea, si alguien no es capaz de asimilar algo tan terrible como eso, y en serio, es porque simplemente ya no tienen conciencia o simplemente el corazón ya les está fallando, porque, o sea, el ejército de Chile, señores, mató y asesinó a través de organismos ya terroristas de extrema derecha, ¿ya? al general Snyder, simplemente para provocar un caos antes de que asumiera Salvador Allende. Y después mandó a matar a Prat. Y entre medio mandaron a matar a un edecán de la naval. Entonces, en serio, si yo puedo pensar distinto, a Jorge, ¿ya? al dueño de esta radio. Pero créanme que tenemos grandes charlas, ¿ya? No por eso lo voy a querer eliminar, pues, amigo mío. O sea, en serio. Entonces, cuando ya tienes tanto antecedente en tus manos y aún así sigues negando, porque la negación en este último tiempo ha sido ya brutal, ¿ya? Y se han ido por 2 aspectos. El pésimo gobierno de Allende, que yo tengo muchos reparos con esa información. Si hubiese sido tan malo, ¿ya? ¿Por qué al año siguiente aumenta su cantidad de diputados y senadores? O sea, algún pueblo puede simplemente eso. ¿Por qué, si fue tan malo, después ganó las elecciones? Entonces, eso es lo que... Y otro punto de vista, otro concepto que ya me queda con respecto a la violencia. Está arraigado el concepto de que la izquierda es violenta, la izquierda, perdónenme, y siempre sacan al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? Pero resulta que, sacando el Frente Patriótico, ¿quiénes han hecho los mayores actos terroristas en Chile? Ha sido la extrema derecha. Sí, bueno, quedarme un poco lo que decías, lo de la intervención extranjera, norteamericana específicamente, sí, que es algo que jamás he escuchado a alguien de los que eran de derecha en ese momento, los que son de derecha ahora, referirse a eso. Y algo gravísimo. O sea, lo mismo ocupaban de que el Plan Z, de los cubanos, de que la Unión Soviética no estaba ni ahí con Chile. Esa es la verdad. ¿Es verdad? Ni siquiera apoyó el gobierno de Allende. Porque no. Sé que Allende viajó, estuvo todo eso que la gente se acuerda de los tarros de cerdo, que por ahí son ahora como de colección, pero la Unión Soviética no le interesaba el último país de Sudamérica. No así Estados Unidos, que como tú bien dices, y algo que está documentado por los mismos norteamericanos, de que tuvieron intervención, le pagaron a los camioneros para que se pararan más de un mes. O sea, imagínense ahora, mes los camioneros parados. O sea, ¿cómo va a haber un gobierno que resista a eso? O sea, aquí los camioneros han hecho un paro de una semana y chuta, ya nos empezamos a preocupar. O sea, imagínense un país con los camioneros parados un mes. O sea, es algo que no lo resiste ningún gobierno del mundo. Entonces, es fácil hablar así de un mal gobierno. Ni ellos son capaces de resistir sin trabajar un mes. Ninguno. Entonces, ahora saben por qué. Claro, porque había platita fresca, como ya, platita para el bolsillo, ¿ya? Para que pudiesen mantener el paro. Exactamente. Y ahora, esa plata vino de un gobierno extranjero. O sea, es lo más grave. Lo del mercurio
ya raya la ordinariez, diría alguien de derecha, lo kuma, ya lo insensato y lo que simplemente yo le llamaría ya lo asesino. O sea, Edwards, el dueño del diario El Mercurio, viaja a Estados Unidos, que lo negó siempre, ahora ya no lo puede negar porque ya lo desclasificó Estados Unidos, ya, y se entrevistó directamente con las dos personas que simplemente dieron la orden para dar el golpe de Estado acá. ¿Ya? Entonces, Lo financiaron. ¿y cuántos deberían estar hoy en día fusilados por traición a la patria? Pero bueno, simplemente era un pequeño análisis porque en realidad el 11 de septiembre, para mi entender, comparto con tu opinión, Pablo, creo que el gobierno tomó una agenda, creo que la echó a correr como corresponde a un gobierno, ¿ya? No se dejó intimidar por esta derecha que simplemente hoy en día nos está negando la sal y el agua para su pueblo, principalmente con la reforma tributaria y con la reforma de pensiones. Y ojo, hubo un alcance que yo lo leí, si no me equivoco, en emol.com, El diario de Agustín. El diario de Agustín, exactamente, donde anuncian ahí que la derecha dice en algún momento que ellos se negaron porque no iban a ir a la Moneda, donde estaban los familiares de los detenidos desaparecidos, en los cuales podían ser vapuleados. A lo cual sale, yo no me acuerdo muy bien si la ministra Vallejo o el mismo Gabriel Boric diciendo que eso no es así, porque se les presentó una segunda alternativa de hacer un acto de conmemoración privado, ya político, en el antiguo Congreso. Sí. Y también se negaron. Es cierto, para que estuvieran seguros y sí. También se negaron. Así Sí. que para mí la derecha actuó como la derecha infame que ha sido toda la vida. Sí, en ese sentido quiero quedarme con el tema de la violencia que tú tocabas. Creo que hay que separar, hay que distinguir, como le encanta decir a mis colegas abogados. Una cosa es la violencia que se ejerció directamente para derrocar a Allende, donde la izquierda sucumbió porque precisamente Allende era un demócrata, y eso se lo podemos criticar, podemos estar de acuerdo o no. No armó al pueblo, los cordones industriales no tenían ni una pistola de agua para defenderse, fueron acribillados, fueron avasallados. Y ojo, por los días después del golpe. El Partido Comunista jamás. Tampoco. Nunca estuvo por la vida armada. Claro. Nunca, jamás. Sí es cierto que habían sectores que estaban, sobre todo por el MIR, que sí llamaban a una revolución, a un avanzar sin transar, que era esta frase que se usaba, que sí tenían grupos que también le atornillaban al revés a Allende. Altamirano. Completamente. Acuérdense, Altamirano. Altamirano también que guiaba, pero bueno, Miguel Enrique y todo eso que también tenían sus razones y un contexto de la época. Pero luego, lo que hace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es defenderse de una dictadura. Es una autodefensa. Entonces ahí los papeles son distintos. Estamos en un contexto de dictadura, de que se asesina, se tortura. Entonces hay una autodefensa y es ahí sí donde sí llegan apoyos, qué sé yo, habrán sido de Cuba, que sí llegan armas, los famosos de Carrizal Bajo y toda esa historia que muchos sabemos. El diario de Agustín, documental. Si alguien quiere saber qué pasó, cómo se financió el Mercurio, cómo ayudó el golpe, un documental, el diario de Agustín, recomendadísimo. Y además, lo último, sobre la prensa, la segunda, el Mercurio, las mentiras y bueno, y los canales de televisión también. TVN hizo el día 11, hizo una editorial muy buena de un poco pedir perdón por los montajes. Sí lo vi. Los montajes que se hacían pasar, los asesinatos de los comunistas, de los socialistas, de los miristas de la época, por enfrentamiento. Los magistrados también pidieron... Bueno, la Corte Suprema estuvo absolutamente al debe, ni qué decirlo. Se hubieran salvado muchas vidas si los recursos de amparo, los recursos de protección hubieran sido acogidos mínimamente. Así en es. ese sentido, destacar al cardenal Silva Enrique, que creo que era el único que podía en los actos oficiales un poco tirarle un palo, digamos, a Pinochet, a la Junta. Era el único que tenía como fuero, ¿cierto? Era el cardenal. Entonces era el único que pudo ahí poner una voz de alerta y que creó la Vicaría de la Solidaridad. Así es. Con lo cual se salvaron muchas vidas en nuestro país en 17 años de oscuridad. Pablo, y esto tiene nada que ver, o sea, perdón, tiene solamente un hecho en común desde siempre, que es el avance de los trabajadores. Cuando los trabajadores empiezan a avanzar, la riqueza
¿Quiénes son los dueños de la riqueza? Los trabajadores. El capital simplemente se asusta, ¿ya? Y quiere bajarlo como sea. Y ha ocurrido en nuestro país, Pablo, ha ocurrido desde en la última década, ha sido, pero el fusil ha estado simplemente al debe con su pueblo y se ha puesto del lado de la oligarquía, como le llaman, que es los dueños del capital. Pero ojo, los dueños de la riqueza somos nosotros, los trabajadores. Y mira, y te voy a decir algo, mira, y les voy a decir, y vayan sumando, aquellos que están escuchando, nos vayan sumando. La huelga de 1903 de los portuarios, 50 muertos. ¿Ya? La huelga de 1905 de la carne, 250 muertos. La huelga de 1906, de la huelga de ferrocarriles, 300 muertos. Yo lo saco de todos los informes que hay, digamos, a través de internet, búsquenlo ahí. ¿Ya? Luego tenemos el 21 de diciembre de 1907, ¿ya? Que todos se deben acordar perfectamente, la matanza de Santa María. Ahí, si quieren buscar información, un paréntesis, Santa María de las Flores Negras, del gran escritor, Premio Nacional el año pasado, Hernán Riera Letelier, un libro maravilloso, uno de mis libros favoritos. Ahí se narra toda la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, como tú bien dices, un 21 de diciembre de 1908. 907, 21 de diciembre de 1907, ¿ya? Y estamos hablando de entre 2.200 y 3.600. Y hombres y mujeres, con y sus niños, familias. Sí. Y niños. ¿Ya? 1921, la matanza de la oficina sanitaria de San Gregorio, 100 muertos. 1925, bajo el gobierno de don Arturo Alessandri Palma. ¿Han escuchado a estos Alessandri que están en el gobierno cómo son? ¿Ya? Ahí tenemos más de 500 muertos. Luego tenemos la matanza de La Coruña, 1925, que es otra oficina sanitaria, 2.000 muertos. ¿Ya? 1934, la masacre de Ralqui, 200 campesinos asesinados. ¿Ya? Y luego tenemos, obviamente, la de Pampa Irigoyen, en Puerto Montt. En Puerto Montt. ¿Y hay quién está involucrado? Bueno, si alguien quiere conocer un poco la historia, preguntas por Puerto Montt de Víctor Jara, que al final del programa vamos a estar hablando ahí un minutito de él. Frei Montalva. Frei Montalva está involucrado. Y ministro del Interior, Pérez Sukovich. Exactamente, estaban involucrados. ¿Ya? Y bueno, ¿y para qué estamos hablando? Lo que tú hablabas, terminando con los 17 años de dictadura militar, donde las cifras hablan de más de 28.000 víctimas torturadas, 28.000. Sí. ¿Ah? No, y hay 2.200 aproximadamente ejecutados, ¿ya? Y más de 1.250 personas que aún permanecen como detenidos desaparecidos. Sumen. Y eso es como la oligarquía, cuando los obreros, cuando los trabajadores, cuando los campesinos quieren avanzar en mejoras salariales. Si ustedes ven, todas son por mejoras salariales. Todas son por bajar las horas de trabajo. Todas. Así que cuando hablen y conversen con sus hijos de las 40 horas de trabajo, por primera vez, creo que no hubieron muertos. Por primera vez. Así que, bueno, es lamentable. Triste historia. Es una triste historia de nuestro país, sí. Efectivamente, Pablo. Y lo peor es que cuando creíamos que esto se había equivocado también no podemos olvidar todo lo que pasó el 18 de octubre. Más de 3.000 personas con trauma ocular, cegadas por nuestra propia policía. También es obviamente que no se va a olvidar jamás y que ha quedado en la historia negra de nuestro país. ¿Y por qué? Porque salió todo un pueblo a pedir mejoras. A pedir dignidad, a pedir mejores pensiones. Y bueno, eso hablamos harto de la violencia, de cómo fue el golpe, cómo se gestó, pero las consecuencias, 50 años las vivimos. Pensiones miserables, una salud para el que tiene plata, una salud para los que estamos en FONASA, la educación la hicieron pedazos, exterminaron la educación pública, se las pasaron a las municipalidades con todas las diferencias que hay en las municipalidades, el plan laboral. Diferenciaron entre los trabajadores, los trabajadores subcontratados, que son trabajadores de segunda categoría. Entonces, esto no es recordar por recordar o memoria por memoria. Sí, ¿por qué? Porque le debemos a todos los miles de personas que dieron su vida
que la dictadura les tomó su vida, pero también las consecuencias las vivimos hoy en día, que eso es lo más triste, yo creo. Por supuesto que el dolor de las familias es incomparable, como tú bien dices, las miles de familias que aún no tienen un cementerio donde ir a dejar una flor a sus deudos, pero las personas que por suerte no tenemos un familiar detenido desaparecido, un familiar torturado, sí tenemos que sufrir las pensiones, la salud, la educación que nos dejó el régimen. Es que eso hace el capital, tratar de ir quitándote a través del miedo, del asesinato, de la felonía y de todo lo que incorpora el concepto de la violencia, ¿ya? La violencia, no, ellos son los que simplemente usan la violencia para poder, en el caso nuestro, para restar el avance del mundo del trabajo, ¿ya? Y del mundo campesino, ¿ya? Para ellos simplemente no dejar de percibir sus utilidades. ¿Sí? Ellos lo que no quieren es dejar de percibir sus utilidades. No es que compartamos. Todo lo que nos dicen cuando somos niños en kindergarten hay que compartir, ¿ya? Eso hay que enseñárselo a otros, claro, no a nosotros. Ahora, fíjate, Pablo, que yo vengo de haber dictado 6 charlas en un sector más acomodado de Chile. Yo soy asesor de la minería, ¿ya? Digamos, los obreros VIP. De los obreros VIP, como dicen, como tú bien dices, y que Elwin los trató como los, ¿cómo se llaman? Los que más ganan plata en Chile. Y es así, ¿ya? Y efectivamente, de repente cuando tú empiezas a hablar sobre la reforma previsional, ¿ya? Ellos, algunos, son los más jóvenes, ¿sí? Algunos sacan a relucir este concepto de la libertad, ¿ya? Muy bien instaurada por un sector político de extrema derecha. La libertad. Perfecto, si yo no tengo ningún problema con la libertad, pero la libertad en su contexto global, no la libertad económica, porque a ellos les gusta la libertad económica, ¿no? ¿Ya? Pero la libertad en previsión, que es lo que yo fui a dictar, yo dije, yo no tengo ningún problema. Entonces, que nos den la posibilidad de seguir en la AFP o irnos al sistema antiguo. Eso es libertad. Eso es libertad. ¿Ya? Pero dicen, no, es que... Y ahí te sacan, no, es que la ley dice esto. Bueno, pero cambiemos la ley para que sea libertaria. ¿Ya? Entonces, ¿por qué unos pocos tienen que estar por unos muchos? Si eso es todo. No, y está tan de moda ese concepto ahora con Javier Milei, el candidato de extrema derecha argentina, pero libertario. No va a ser presidente. La libertad avanza y claro, y se ensucia ese concepto porque, como tú bien dices, ¿qué libertad? Si en este país los que no tenemos plata no tenemos ninguna libertad de elegir. O sea, yo me quiero atender en una clínica, pero si no tengo plata, ¿de qué libertad me están hablando? Lo mismo pasa con la educación, con la AFP, que nos tienen amarrados a este sistema de AFP. Ya que está aquí, a mí siempre me gusta hacerle consulta a don Jorge Vargas, ya que además de ser el dueño de la radio, además es core y además es militante UDI. Una opinión política, don Jorge. ¿Usted encontró o usted está de acuerdo con la opinión de su sector político de haberse restado de la conmemoración de los 50 años? Aquí está. Tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado, o sea, que lo trajimos acá, pero es interesante saber, porque no todos piensan igual, creo yo. Yo primero quiero, saludarlos. Este es un espacio político de opinión y agradezco, Manuel, aquí me emplaza directamente a dar una opinión. Y yo creo, Manuel, que de mi punto de vista, el gobierno, y voy a usar una palabra extrema, abusó de cómo se planteó el tema y abrió herida y generó un escenario que le hizo mal a la convivencia. Ese es mi punto de vista, Manuel, desde el otro lado del mostrador, la otra cara. Perfecto. Y para usted, claro, tiene una mirada de dolor y que yo en su lugar haría lo mismo, empatizo, pero no, en mi opinión, abusar del escenario. Y aquí viene mi segunda opinión política, es para maquillar lo malo que lo ha hecho este gobierno. Pero entonces, espérate, Manuel. ¿Ya? Entonces, lo ha hecho tan mal que eso da cuenta de buscar una forma de cómo entretener a Chile y llevarlo a un escenario de más división. Ahí están las encuestas, ahí están los resultados, y tú querías mi opinión, yo te la digo porque esto es una opinión política. Esto es un gobierno que lo ha hecho muy mal. Yo creo que
perdió la brújula, un presidente que no sabe gobernar, los equipos ya se demostraron que no tiene equipo. Y respecto al tema del pasado, bueno, ahí de verdad que yo, lo que tú me decías, creo que lo hicieron mal. No fue la forma como a mí me hubiese gustado para que se generara un acuerdo de trabajo conjunto y decir, bueno, esto es futuro, de aquí para adelante y encontrémonos. Pero ¿sabes qué, Jorge? Como buen político que eres, no respondiste lo que te dijimos. ¿Por qué? Porque podemos discutir... No, pero te dejé hablar. ¿Ya? Porque podemos discutir el concepto, ¿ya?, de que si lo ha hecho bien o mal. Para mí entender, ejemplo, copago cero, ¿ya?, que hizo una muy buena medida de este gobierno. Se subió el sueldo mínimo a 500.000 pesos, que se va a subir. ¿Ya? Todos los gobiernos anteriores subían 7.000, 5.000, 14.000, creo que subió más. ¿Ya? Aquí vamos a subir a 500.000 pesos, que es prácticamente como un 25% del sueldo. ¿Ya? Además de eso, se aumentaron, tú eres core, tú sabes muy bien que este gobierno le ha inyectado muchísimo dinero a las policías. Pero mira, yo dejé de hablar. Manuelito, pero es que yo le pedí una opinión, Manuel, perdona. se me fue para otro lado. No, Manuel, perdona, Entonces, es que ¿sabes lo que pasa? Y al final, Jorge, no respondiste. No, pero yo dije, si tú estabas de acuerdo con que subiese... En este escenario estoy de acuerdo. Te respondo. Por eso que yo iba a dar... ¿Estás de acuerdo con que la derecha se haya arrestado? Es que no es la derecha. Una conmemoración. Es que no es que fue la derecha, fueron los partidos... Sí, claro, pero yo participo... UDI, yo participo de no... Y los republicanos. ¿Por qué yo me hubiese arrestado yo? Porque no me gustó la forma como él nos invitó a ser parte de un acuerdo. No estuvo en la lógica de cómo no es. ¿Qué es lo que no le Lo gustó? que te dije, se abusó de abrir heridas y de transformar esto en una radicalización, entendiendo el dolor, que no lo pongo en cuestión, y condenar lo que pasó en esa época. ¿Cómo vamos a abrir heridas que no están cerradas, Jorge? Por eso, entonces hay que llevarlo. Entonces, cuando tú dices se abusó de abrir heridas, esas heridas no están cerradas. Por eso, entonces eso nunca un sector la ha querido cerrar bien. Entonces, ejemplo, ¿cuándo se les cae el discurso? Según mi opinión, así como tú has dado tu opinión, cuando llega una carta firmada por 27 violadores a los derechos humanos en Chile, donde están pidiendo conminución, ¿cómo se llama? Que es rebaja de pena. Claro, no es rebaja de pena, es un poco así como, oye, pucha, tengan consideración con nosotros que solo recibimos órdenes. ¿Ya? Esa es la solicitud que ellos están pidiendo. Ahora, claro, y ahí es cuando se les cae, porque además ellos reconocen los derechos humanos. Entonces, Manuel, pero ahí se les cae el discurso. En eso yo creo que hay que llevarlo a otro tipo de debate. Ahí yo creo que hay que discutirlo desde el punto de vista más político, de cómo se debiese haber construido el acuerdo, lo que está pasando con las personas que se sintieron por órdenes a violar los derechos humanos, pero ahí eso tiene que ver con un análisis, en mi opinión, distinto. Manuel, mira, espérate, no, te lo juro que yo no tengo problema que lo hablemos, porque nosotros siempre hemos conversado, para los auditores que están escuchando la radio, con Manuel, aparte que... además nos van a sacar del aire. No. Tenemos una amistad, un respeto, y yo soy uno de los que escucho este programa, y se lo decía porque siento que es de verdad una contribución al debate, y es lo que nosotros queremos como radio, aportar a que Pichilemu no tenga ningún tipo de censura, y esta radio, Manuel, tú lo sabes, por eso nos tiene la confianza, ¿o no? Por supuesto, pero por lo mismo digo, o sea, que entonces, pero ya me sacó al pizarrón. Sí, pero entonces, ojo, lo que yo te quería pedir, perdón, es que de verdad voy a una misa de un vecino. No, vaya nomás. Y la misa era a las 3, y como llegué tarde de Litueche, me atrasé, por eso te pido las disculpas. Pero encantado de que podamos conversar con esta altura, porque yo sé, Manuel, lo que tú buscas es de qué manera avanzar. Y sé que ese es el espíritu que a ti te asiste, porque yo conozco tu planteamiento de fondo y sé el aporte que has querido hacer al debate comunal y en este caso a la opinión política. Por eso que yo no me voy a correr, al contrario. Así que quedamos pendientes para temas futuros. Quedamos pendientes entonces. Gracias, Jorge. Aún así. Pero solo decirte, Jorge, que las heridas solo se abren si están cerradas. Por lo tanto, y aquí en nuestro país, esas heridas no están cerradas. ¿Ya? No están cerradas. Entonces, obviamente, ¿cuándo se cierran? Cuando podamos encontrar
a los más de 1.217 detenidos desaparecidos que todavía no se encuentran. Entonces, una milicia que está pidiendo que se les tenga en consideración porque violaron los derechos humanos por órdenes, ¿ya? Deberíamos partir simplemente diciéndole, digan dónde están el resto de los torturados y fusilados o simplemente asesinados. ¿Y para qué vamos a hablar del informe Reding? O del informe Valech, donde es terrible, terrible. Niños, mujeres, embarazadas, con ratones, perros y cuánta cosa. Entonces, de repente yo puedo entender a Jorge que se nos desvió porque no quiso decir. Pero yo creo que al final creo que fue claro. Ya él está de acuerdo, entonces, con no haber sido parte de la conmemoración de los 50 años. Yo me hago cargo de lo que dice don Jorge Vargas y claro, entiendo que ellos, el sector de la derecha siente que el gobierno abusó. Yo de la otra vereda digo, pucha, es tan difícil para el gobierno tener la agenda, porque los medios de comunicación los controla todo en la derecha, que es un logro que el gobierno haya podido en una fecha además tan conmemorativa haber tenido la agenda en sus manos. Ahora sí abusó, creo que era la derecha, por los medios de comunicación le regalaron este mes o estos días para que el gobierno hiciera sus planteamientos y la conmemoración. Entonces creo que en ese sentido que el gobierno no tenía opción y lo hizo bien en haberse aprovechado de que los medios de comunicación estaban por la conmemoración. ¿Cada cuánto tiempo se conmemora el holocausto nazi? Y es tan importante. Eso, ya, pásenla bien. No, usted iba a hablar algo. Sí, bueno, el Víctor asesinato Jara. Víctor Jara, 50 años, 44 balazos. Víctor Jara vive, a pesar de eso, se conmemora en todo nuestro país. Nació el 28 de septiembre de 1932 y su cuerpo fue encontrado un 16 de septiembre como hoy, en la comuna de Los Pejos, a un costado del cementerio general. Así que no pudieron matarlo con 44 balazos. Víctor Jara vive. Y uno de los que lo asesinó se suicidó. Sí. Cobarde. Y hubo justicia 50 años después, no es tan justicia. Eso es para que entiendan. Gracias. Que le vaya bien. Gracias, Papillero. Que le vaya bien.